Mi esposo me engañó durante más de un año con otra mujer, arruinó nuestra familia, perdió todo y ahora está solo rogándome que lo perdone como si nada hubiera pasado. Todo se rompió el día que encontré el recibo del motel. Así empieza, supongo. No fue ni con sospechas, ni con presentimientos, ni con drama. Fue un puto papel en la bolsa del pantalón. Él se había ido a trabajar, yo estaba recogiendo ropa para lavar, y ahí estaba, doblado. Ni siquiera oculto. Un recibo de 2 días atrás. Nombre del lugar, fecha, hora de entrada y salida. Y el pago en efectivo. Al principio no supe qué pensar. Pensé, no, debe ser de alguien más. Algo viejo. Pero la fecha era de ese mismo martes. Él había dicho que se quedó tarde en la oficina porque se cayó el sistema. Me acuerdo bien porque hasta le llevé comida a la puerta y no quiso que subiera. Dijo que estaba a mitad de algo importante y que no valía la pena que manejara tanto solo para un tupper. Guardé el recibo. No dije nada. Ese mismo día empecé a revisar su historial, su ubicación, los cargos en la cuenta. Todo estaba limpio, demasiado limpio, como si alguien ya hubiera hecho la tarea de borrar las huellas. Esa fue la primera vez que sentí ese hueco en el estómago. No era enojo todavía. Era una certeza rara. Como saber que alguien murió, pero no tener el cuerpo. Después vinieron las pequeñas cosas. Mensajes borrados. Ausencias que no cuadraban. Risas apagadas cuando hablaba por teléfono. Un perfume nuevo en la ropa. Ni siquiera me importaba si era real. Lo que me mataba era que él me estaba tratando como estúpida. Una semana después, lo enfrenté. No con gritos. Solo le puse el recibo en la mesa y me senté frente a él. ¿Qué es esto?, le pregunté. Y el tipo ni se inmutó. Lo miró, se rió, y me soltó. No tengo idea, estás revisando mi ropa ahora. Como si la loca fuera yo. Como si él no supiera exactamente lo que era. No dijo nada más. Se levantó, se fue a bañar, y actuó el resto del día como si nada. Me acuerdo que esa noche durmió en la cama como siempre, boca arriba, roncando, mientras yo miraba el techo sin poder cerrar los ojos. Y fue en ese momento, en esa cama, donde supe que se acabó. Que no era un error. Que era una decisión. Pero no me fui. No todavía. No porque lo quisiera. Sino porque no tenía idea de qué carajo iba a hacer con los niños, con la casa, con las cuentas. Él ganaba más. Todo estaba a su nombre. Y yo no tenía a dónde correr. Nadie sabe lo humillante que es vivir con alguien que sabes que te miente en la cara y seguir cocinándole la cena. No dije nada por semanas. Empecé a dormir menos. Me dolía la espalda todo el tiempo. Mi hijo empezó a notar que no comía. Me preguntaba si estaba enferma. Y yo no sabía cómo decirle que su padre había cambiado la familia por noches de motel. Pero ahí no se acaba. Eso fue solo el comienzo. Porque unos días después, llegó el accidente. Y ahí se fue todo al carajo de verdad. El accidente fue lo que destapó todo. No fue grave físicamente, pero fue la grieta por donde se cayó todo el show. Era sábado por la mañana. Me llamó desde un número desconocido diciendo que había chocado. Nada serio, según él. Que estaba bien, que solo era un golpe menor, que no llamara a nadie. Pero había algo raro en su voz. Nervioso. Apurado. Como si quisiera colgar rápido. Fui al lugar donde dijo que estaba. Y cuando llegué, no estaba solo. La otra persona involucrada era una mujer. No una anciana, no una madre con hijos. Una mujer de 20 y tantos. Pelo largo, top corto, uñas hechas. Se notaba a kilómetros. Lo peor fue cómo me miró. No con miedo. No con pena. Me miró como si me conociera. Como si ya sabía quién era yo. Y lo peor de todo, él ni siquiera intentó presentarnos. Ni una palabra. Solo bajó la cabeza y dijo, ya está todo arreglado, vámonos. Yo no hablé en todo el camino de vuelta. Él tampoco. Solo al llegar a casa, me soltó, no es lo que estás pensando. Y ahí me reí. Por primera vez en semanas, me reí. Pero no una risa feliz. Una risa hueca. De esas que duelen en la garganta. Esa noche dormí en el sofá. No porque él me lo pidiera, sino porque no podía compartir la cama con alguien que acababa de confirmar todo lo que ya sabía. Lo irónico es que ni siquiera lo negó con fuerza. Solo repetía cosas vagas como no es lo que piensas o no hay nada serio. Pero nunca dijo no pasó nada, porque sabía que sí. Pasaron unos días. Y ahí empezó su nueva etapa, hacerse la víctima. Que él estaba confundido, que se sentía solo, que la rutina lo tenía mal. Me dijo que yo ya no era la misma, que había cambiado, que estaba distante, como si eso justificara algo. Como si mis cambios fueran culpa mía y no de las noches que él pasaba trabajando. Pero no me dejé arrastrar por eso. No más. Empecé a escribir todo. A guardar pruebas. No sabía si lo iba a usar en un divorcio o qué.
pero algo me decía que tenía que protegerme. Revisé los estados de cuenta, los movimientos de su tarjeta, los horarios del GPS del coche, y ahí apareció todo: cenas, hoteles, compras que no eran para mí, ni para los niños. Había un patrón. Una noche, mientras él dormía, agarré su celular. El código era el cumpleaños de nuestro hijo. Lo mismo de siempre. No lo había cambiado. Estaba bloqueado en muchas apps, pero los archivos recientes estaban ahí. Ahí fue cuando vi las fotos de ellos, en un lago, en un restaurante, en su auto. No eran vulgares. Eran normales, como si fueran pareja, como si fueran felices. Eso me dolió más que si hubiera sido algo sexual. Porque ahí entendí que no era solo físico. Había algo más, algo que compartían y que ya no existía entre nosotros. Esa noche lo desperté. Le puse el celular en la cara. Le mostré las fotos. No dije nada, solo lo miré. Él no dijo nada tampoco. Solo se sentó, se frotó la cara, y dijo: no sé qué decirte. Y ahí supe que no había nada más que hablar. Pensé que al menos me pediría perdón, que intentaría algo, pero no. Él se quedó callado, como un niño que sabe que rompió algo y no tiene cómo arreglarlo. Y eso fue lo que me rompió a mí. Porque si al menos hubiera fingido que le importaba, yo tal vez habría sentido que valía algo. Pero ni eso. Solo silencio. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que vino después. Después de esa noche en que le mostré las fotos, fue como si algo en él se apagara. No volvió a mencionar el tema. No pidió perdón. No explicó nada. Se levantaba, se iba a trabajar, volvía como si todo estuviera normal. Me hablaba de cosas del día como si todavía fuéramos un matrimonio. Como si yo no supiera. Como si él no hubiera destrozado todo. Yo ya no dormía. Me despertaba en medio de la noche y me sentaba en la cocina con un café frío en la mano, solo mirando por la ventana. No lloraba más. Las lágrimas se me habían secado. Ya no era dolor. Era otra cosa. Un cansancio profundo. Un vacío. Esa sensación de que estás atrapada en una película que no escribiste, pero igual la estás viviendo. Intenté hablar con él otra vez. Una última. Quise entender si pensaba irse, si iba a admitir algo, si al menos me iba a dar una salida clara para no seguir fingiendo. Le dije: ¿la vas a dejar? Él se quedó en silencio. Luego se levantó, buscó algo en el mueble, y me dio una hoja de papel. Era una lista de gasto, nuestro presupuesto mensual. Había tachado cosas. Estaba planeando recortar gastos como si la solución fuera financiera. Ahí me di cuenta de que para él no era grave. No era una traición. No era una herida abierta. Era un problema logístico. Y eso me hizo explotar. Le grité. No me reconocí en ese momento, porque hacía semanas que venía aguantando. Le dije todo. Que era un cobarde. Que había destruido nuestra familia. Que no me mirara más como si esto fuera un malentendido. No me contestó. Solo se fue. Ni una palabra. Y ahí fue cuando lo descubrí todo de verdad. Empecé a atar cabos. Lo del motel no fue la primera vez. Fui al historial de su cuenta bancaria más antigua, una que ya no usábamos. Una que yo pensé que estaba cerrada. Estaba activa. Y había retiros en efectivo, cargos pequeños en lugares fuera de la ciudad. Todo apuntaba a un patrón que venía de antes. Mucho antes. Escribí fechas. Crucé datos. Encontré que desde hacía al menos un año tenía esa doble vida. No era algo reciente. No era un desliz. Era una rutina. Me di cuenta de que había viajado con ella a escondidas, que la llevó a lugares donde yo siempre quise ir. Vi fotos en sus redes, sí, encontré el perfil de ella, donde se veía el reflejo de él en los lentes, en el auto, en el puto espejo del hotel. Fue como un golpe en el estómago. No por la relación, sino por la mentira sostenida tanto tiempo. Entonces decidí hablar con alguien. Mi hermana, que vive en Arizona. Le conté todo. Ella no se sorprendió. Me dijo que él siempre le dio mala espina, que algo en su forma de actuar era raro, que lo notó distante desde hace años. Me sentí estúpida por no haberlo visto. O por haberlo visto y no haber querido aceptarlo. Empecé a hacer planes para irme. No tenía mucho. Mis ahorros eran pocos, pero tenía donde quedarme. Planeaba dejarle la casa a él. Solo quería paz. Ni siquiera quería pelear por nada. Me iba a ir sin hacer ruido. Pero justo cuando ya estaba por armar las maletas, él llegó con la noticia. Ella me dejó. Así. Como si eso cambiara algo. Me lo dijo como quien confiesa que se le quemó el arroz. Dijo que ella necesitaba tiempo, que estaba confundida, que él había apostado todo por ella y que ahora se quedaba sin nada. Me miró esperando compasión. Me dijo: tú siempre fuiste la estable. Sé que no he sido el mejor, pero... Y ahí lo paré. Le dije que ya no había vuelta atrás, que su apuesta fue sobre mi vida, sobre la de nuestros hijos,
que no tenía dónde volver, porque quemó cada puente, que yo no iba a ser el plan B de nadie. No dijo nada, solo se quedó ahí parado, como un perro al que le cerraron la puerta, pero no se fue. Siguió ahí, en la casa, como un mueble roto, como si esperara que yo lo ayudara a levantarse del pozo que él mismo cavó. La reacción de los niños fue lo que más me partió. Yo pensaba que estaba siendo fuerte, que estaba controlando bien la situación. Pero los chicos no son tontos, notan todo, sienten el cambio aunque uno se esfuerce por fingir que todo está bajo control. Mi hijo mayor, de 14, fue el primero en preguntar. Me agarró en la cocina una noche, mientras lavaba platos. Me dijo, ¿por qué papá duerme en el sofá? Le dije que estábamos pasando por un mal momento, que a veces los adultos discuten. Lo vi tragar saliva y mirar hacia abajo, como si ya supiera la respuesta. Me soltó, yo lo escuché hablar con alguien por teléfono el otro día. No parecía que discutía. Ahí me di cuenta de que no había forma de protegerlos del desastre. Ellos ya estaban dentro de él. Mi hijo menor, de 10, empezó a portarse mal en la escuela. Llamadas de la maestra, comentarios de que estaba retraído, que no participaba. Llegaba a casa y se encerraba en su cuarto. Cuando intenté hablar con él, me dijo que papá ya no lo miraba igual, que antes jugaban, que hacían cosas juntos, y ahora solo estaba triste todo el tiempo o con el celular. No sabía qué hacer. Él seguía en la casa, como si eso fuera suficiente, pero su presencia se volvió una sombra, una incomodidad constante. Hablaba poco, comía menos, y cuando se dirigía a mí era para hablar de cosas prácticas, como si lo emocional ya no tuviera espacio entre nosotros. Y sin embargo, seguía ahí. A veces me miraba con esos ojos de ¿y ahora qué hago?, como si yo tuviera que salvarlo. Hasta que un día, después de cenar, se soltó. Me dijo que la otra mujer le bloqueó el número, que le dejó de contestar, que él había apostado por ella, sí, usó la misma frase de antes, y que ella lo dejó tirado, que no tenía a quién recurrir. Y me dijo algo que me dio asco: tú siempre fuiste mi casa, como si yo fuera su plan de emergencia, como si pudiera volver como si nada, como si todo lo que hizo fuera un paréntesis. Me encerré en el baño y vomité, literalmente, no por lo que me dijo, por lo que pensé en ese momento, porque durante un segundo, una parte rota de mí pensó, tal vez si vuelve, las cosas se arreglan. Y me odié por eso. Me odié por pensar siquiera en esa posibilidad. No dije nada esa noche, solo me fui a dormir temprano. Pero empecé a moverme en silencio, pedí asesoría legal. Abrí una cuenta aparte, busqué ayuda psicológica para los chicos y para mí. Me recomendaron un centro comunitario donde ofrecían sesiones gratuitas. Lloré como no había llorado en semanas. Le dije al terapeuta que no sabía si estaba más dolida por la traición o por todo lo que dejé pasar durante años, por cómo me fui anulando, por cómo permití que él fuera el centro de todo y yo solo existiera alrededor. Al final, supe que no podía seguir así, que si me quedaba un mes más, iba a enfermarme de verdad. Una tarde, después de dejar a los chicos en la escuela, le dije que tenía que salir. No le dije a dónde. Fui a ver departamentos en renta. Nada lujoso, solo algo donde pudiera empezar de nuevo. Vi uno pequeño, con 2 cuartos, cerca de la escuela. No era perfecto, pero era suficiente. Volví a casa con el contrato en la mano. Le dije que me iba a mudar, que se quedara con la casa si quería, que no me importaba pelear por ella, que solo quería irme y estar en paz. Su cara se descompuso. Me dijo que estaba exagerando, que no tenía sentido dividir a la familia así, que él estaba intentando arreglarlo, pero ya era tarde. Le dije algo que ni yo sabía que estaba por decir: no quiero arreglarlo, no quiero volver, quiero que me dejes en paz. Se quedó en silencio. No gritó, no suplicó, solo se sentó en el sofá y se tapó la cara con las manos, pero ni siquiera en ese momento, ni en el más bajo, me pidió perdón, ni una sola vez. La mudanza fue rápida, silenciosa y triste de una forma que no sé cómo explicar. No fue un drama con gritos ni discusiones, fue solo yo, empacando cosas en cajas baratas del supermercado, tratando de decidir qué llevar y qué dejar. Algunas cosas de los chicos, mi ropa, documentos. Ni siquiera me llevé la cama. Me llevé un colchón inflable que teníamos guardado desde hace años y lo tiré en el piso del nuevo departamento la primera noche. Los niños no dijeron mucho cuando les conté. Creo que ya lo esperaban. Les dije que podían venir cuando quisieran, que nadie los iba a obligar a tomar partido, que esto no era culpa suya. Pero el menor lloró igual. No por el cambio, sino por lo que ya sabíamos y nunca dijimos en voz alta, que su papá no era el mismo, que algo se había roto y ya no se podía pegar con cinta. El mayor fue más frío. Dijo que prefería quedarse en la casa, que tenía más espacio y su consola. Yo no discutí. Sabía que tenía que darle tiempo,
Pero también sabía que él estaba enojado conmigo, no por irme, sino por haber aguantado tanto. Porque los hijos, cuando crecen, empiezan a ver que los padres también se equivocan. Y ese enojo tarda en irse. Los primeros días sola fueron un infierno. Me levantaba sin saber qué hacer, me acostaba sin querer dormir. El departamento era frío, el silencio se sentía como castigo. No quería hablar con nadie. Solo iba al trabajo y volvía, comía cualquier cosa, lloraba en la ducha y me ponía series de fondo para no pensar. Me sentía hueca, como si alguien me hubiera sacado por dentro. Mientras tanto, él empezó a mandar mensajes. Primero cortos, secos. Los niños están bien. Vas a pasar por ellos el viernes. Luego más largos. Estoy yendo a terapia. No sé en qué momento perdí todo. Me arrepiento de haber hecho daño. Nunca dijo exactamente qué hizo. Nunca usó la palabra infidelidad. Siempre hablaba en general, como si todo hubiera sido un malentendido. Un día me mandó una foto de cuando fuimos a Carolina del Norte en el 2017. Los 4 en la playa. Me puso, ¿te acordás de esto? No contesté. No porque no me acordara, sino porque esa foto ya no significaba lo mismo. Ese viaje fue uno de los últimos donde sentí que todavía tenía una familia. Verla ahora solo dolía. Después de una semana sin respuesta, empezó a llamar. Al principio no atendía. Pero luego pensé que tal vez era sobre los chicos, así que lo hice. Quería hablar. Decía que estaba mal, que se sentía solo, que no sabía cómo seguir. Me escuché diciéndole, así me sentí yo durante meses, y vos ni lo notaste. Hubo un silencio. Y colgó. Ahí me di cuenta de que él no estaba buscando reparar nada. Solo buscaba consuelo. Y no se lo iba a dar. Pero las cosas no se detuvieron ahí. Una tarde, saliendo del trabajo, lo vi en el estacionamiento de mi edificio. Me estaba esperando. Dijo que solo quería hablar. Le dije que no era el lugar. Me pidió que lo escuchara. Acepté, con la condición de que fuera en el parque al lado, donde hubiera gente. No porque pensara que haría algo, sino porque ya no confiaba en él ni siquiera para tener una conversación a solas. Nos sentamos en una banca. Dijo que no quería perderme, que se había equivocado, que se dio cuenta tarde, que ella lo había usado, que se sintió especial con ella, visto, comprendido. Y que cuando ella desapareció, entendió que todo era falso, que el único amor verdadero lo había tenido conmigo. Yo lo miraba, y por dentro me preguntaba si alguna parte de mí quería creerle. La verdad es que no, ya no. Le dije que ya no había lugar para él en mi vida, que se enfocara en ser un buen padre, que si realmente estaba en terapia, lo celebraba, pero que no me usara como su muleta emocional, que me dejara rehacer mi vida como él intentó hacer con la suya. No dijo nada más. Solo se levantó y se fue. Esa noche lloré. No por él. Lloré por todo lo que aguanté, por todo lo que callé, por todo lo que no supe pedir. Y porque, a pesar de todo, todavía me costaba dormir sola. Después de esa conversación en el parque, me prometí que no iba a volver a caer en ese juego. Me había dicho todo lo que yo hubiera querido oír hace un año. Pero ahora ya era tarde. Las palabras no arreglaban el daño. No podían devolverme el tiempo perdido, la tranquilidad, ni borrar los meses en los que me sentí invisible en mi propia casa. Pasaron las semanas. Mi vida empezó a agarrar una especie de ritmo. No era felicidad, era rutina, pero ya no dolía tanto. Me levantaba temprano, preparaba desayuno para los chicos cuando estaban conmigo, los llevaba a la escuela, volví a cocinar. No por obligación, sino porque me hacía sentir que tenía algo mío. Me ocupé de mi espacio, compré plantas. Limpié el departamento con una obsesión casi terapéutica, como si sacando el polvo pudiera también sacar lo que me quedaba de él. Y entonces empezó con otra estrategia, mostrarse útil. Me mandaba mensajes ofreciéndose a pasar a buscar a los chicos, a arreglar cosas en el departamento, a llevarme cosas que me había olvidado en la casa. Una vez apareció con una caja de cosas mías, libros, una manta, un perfume viejo. No los necesitaba, pero sabía que era su excusa para verme. Le dije que no lo hiciera más. Que si necesitaba algo, le iba a pedir, que no apareciera sin avisar. Me pidió disculpas, dijo que solo quería ayudar, que lo hacía por los chicos, pero no era por ellos, era por él, porque no soportaba la idea de que yo estuviera bien sin él. Y después pasó algo que no esperaba, empecé a hablar con alguien, nada serio, un conocido del trabajo, divorciado también, tranquilo, respetuoso. Empezamos a conversar por casualidad, y se fue dando. No había presión. No buscaba nada, solo hablar, reír un poco, sentirme persona otra vez. Le conté lo que había pasado con el padre de mis hijos. No en detalle, pero lo suficiente. Me dijo algo simple, pero que me quedó, no tenés que justificar nada. Lo importante es cómo estás ahora.
Y eso me pegó. Porque por primera vez alguien me estaba mirando por lo que soy ahora, no por lo que fui en esa relación rota. Cuando el padre de mis hijos se enteró, porque los chicos lo comentaron sin querer, me llamó a los gritos. Me dijo que lo estaba exponiendo, que era una falta de respeto, que cómo iba a meter a otro hombre tan rápido en la vida de los niños. Lo escuché decir tan rápido y sentí que el mundo se me reía en la cara. ¿Rápido? Después de años de mentiras, de una relación paralela, ¿yo era la que me apuré por hablar con alguien? Le dije que no tenía ningún derecho a decirme nada, que él eligió otra persona antes que su familia, que ahora tenía que aceptar las consecuencias, y ahí explotó. Dijo que me iba a quitar a los chicos, que iba a ir a la corte, que yo era inestable. Me amenazó con todo lo que se le ocurrió. No me asusté, pero me temblaron las manos, no por miedo a perder la custodia, porque sabía que eso no iba a pasar, sino porque, una vez más, estaba demostrando que no era capaz de asumir nada, que todo lo suyo era proyectar, atacar, culpar. Hablé con un abogado. Me dijeron que lo mejor era registrar todo, guardar los mensajes, las llamadas, los intentos de manipulación. Lo hice. Armé una carpeta digital, fría, ordenada, como él nunca fue. Me aseguré de que, si algún día intentaba algo, tuviera todo listo. Él, por su parte, se calmó unos días, y después volvió al ataque por otro lado. Empezó a decirle a los chicos que yo lo había reemplazado, que ya no lo queríamos, que él se sentía solo. Les mostraba fotos de cuando estábamos juntos, les pedía que me convencieran de darle una oportunidad. Fue ahí cuando tuve que sentarme con ellos y decirles la verdad. Sin odio, sin rencor, pero con claridad. Les conté que lo que pasó entre su padre y yo no fue por culpa de nadie más, que él tomó decisiones equivocadas, que yo también me equivoqué en otras cosas, pero que ahora estábamos mejor así, que a veces amar a alguien no alcanza para vivir con esa persona, que lo que más importaba era que ellos estuvieran bien, no si mamá y papá dormían en la misma casa. El mayor asintió. Me abrazó. El menor lloró, pero después me dijo que prefería la tranquilidad de mi departamento que los silencios de la casa vieja. Y esa fue la primera noche que dormí de corrido en meses. Después de esa noche en la que por fin dormí sin despertarme a las 3 de la mañana con la mandíbula apretada, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue una transformación mágica, no me sentí feliz de un día para otro, pero sí sentí que había empezado a salir del pozo. Era como si todo el ruido se hubiera ido bajando de volumen. Seguía ahí, pero ya no me tapaba los pensamientos. Él, en cambio, se fue hundiendo más. Me enteraba por los chicos, por algún mensaje que me mandaba, que las cosas no iban bien. Lo habían cambiado de área en el trabajo. Decía que era una injusticia, que lo tenían de punto. Yo pensaba, pero no decía, tal vez te estás mirando en el espejo por primera vez. Me mandó un mensaje largo un sábado. Decía que se estaba dando cuenta de lo que había perdido, que se sentía como un extraño incluso para sí mismo, que no encontraba sentido a nada, que estaba arrepentido, de verdad, que si pudiera volver atrás, cambiaría todo. No le respondí. No por odio, sino porque ya no tenía sentido. Ya no estábamos en la misma página, ni siquiera en el mismo libro. Una semana después, volvió a insistir con lo de vernos para hablar. Me dijo que quería pedirme perdón en persona. No por volver, solo para cerrar bien. Dudé. Pero acepté. Nos encontramos en una cafetería cerca del colegio, un lugar público. No me arreglé demasiado. No era una cita, era un trámite emocional. Se sentó frente a mí y me miró como si no supiera por dónde empezar. Me dijo que pensó que la otra relación lo iba a hacer sentir vivo otra vez, que le dio una especie de validación, que sintió que alguien lo necesitaba, pero que después se dio cuenta de que era todo humo, que yo era su familia, que me valoró tarde. Lo escuché. No le interrumpí. Cuando terminó, le dije, ojalá me hubieras dicho todo esto hace un año, cuando todavía me dolía. Ahora ya no duele, solo me da lástima. Se quedó en silencio. Le temblaba una pierna. Me dijo que iba a seguir yendo a terapia, que quería estar bien por los chicos. Le dije que me parecía lo correcto, que todo lo que haga de ahora en adelante, lo haga por ellos, que conmigo ya no tenía más camino. Pagamos cada uno lo suyo. Nos fuimos sin abrazos, sin cierre emocional, sin ese momento de película que a veces una espera aunque no lo admita. Solo nos fuimos, como dos personas que compartieron algo importante y ahora eran completos desconocidos. Pasaron las semanas. Los chicos empezaron a estar más tranquilos. El ambiente en casa ya no era denso. Volvimos a ver películas los fines de semana, a cocinar juntos, a salir sin tener que medir cada palabra. El departamento chico se había vuelto hogar. El mayor se abrió conmigo una tarde. Me dijo que había bloqueado a su papá en el chat porque lo llamaba para hablar mal de mí,
Me preguntó si estaba mal hacer eso. Le dije que no, que tenía derecho a poner límite, que incluso con sus propios padres, tenía derecho a protegerse. Me sorprendió lo que me dijo después: vos también deberías bloquearlo. Y ahí fue cuando lo hice. No por venganza. No por orgullo. Sino porque ya no había nada que hablar. Lo que tenía que pasar, ya había pasado. No podía seguir dejando una puerta entreabierta para alguien que no supo quedarse cuando tenía las llaves. Empecé a enfocarme más en mí. Me anoté en un curso online que había dejado pendiente hace años. Volví a leer. Empecé a caminar por las mañanas sin necesidad de mirar el celular cada 10 minutos. Hasta me animé a salir a tomar algo con el tipo del trabajo. Fue una salida simple, sin expectativas. Pero me reí. Y eso ya era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Mientras tanto, él seguía dando vuelta. Supongo que no le quedaba otra. Me enteré por la familia que había intentado volver con la otra, sin éxito. Que había empezado a vender cosas. Que la casa se estaba viniendo abajo. Que hasta pensaba en mudarse a otro estado. Yo no opinaba. Ya no era asunto mío. Lo más triste es que hasta ahora, nunca fue capaz de admitir frente a los chicos lo que hizo. Nunca les pidió disculpas. Nunca les dijo: fui yo el que rompió todo. Solo intentó disfrazar su caída como una serie de errores o crisis. Y eso sí me dolió. Porque ellos merecían la verdad, no excusas. Pero bueno, ya no podía controlar eso. Yo solo podía ocuparme de sanar. Y aunque no sabía si algún día iba a sentir que todo valió la pena, al menos ahora podía respirar sin que me pesara el pecho. Y así llegamos al final. No uno dramático, ni épico, ni digno de aplausos. Solo eso, un final. Porque todo lo que empieza, termina. A veces lento, a veces con un golpe. Lo mío fue las dos cosas. Después de bloquearlo, no lo volví a ver. No supe si era por decisión suya o si simplemente ya se había rendido. Me enteraba de algunas cosas por los chicos, pero ya no investigaba, ya no preguntaba. Ya no me importaba lo suficiente como para gastar energía en eso. La casa quedó vacía, según me dijeron. ¿Se fue? No sé si vendió, alquiló o la abandonó. Solo supe que una vecina me mandó un mensaje diciendo que hacía días que no veía el coche, que las luces estaban apagadas. No contesté. No iba a ir. No tenía nada más que buscar ahí. Esa casa fue mi cárcel durante los últimos años de la relación. No necesitaba volver a pisarla para saber lo que significó. Con el tiempo, mis hijos empezaron a hablar menos de él. No porque lo odiaran, sino porque, supongo, aprendieron a dejar de esperarlo. De los tres, solo el más chico seguía preguntando de vez en cuando. Pero ya no con angustia, solo con esa curiosidad que uno tiene por los ausentes. Yo seguí con lo mío. Cambié de trabajo. Nada gigante, pero más tranquilo, mejor horario, más compatible con la nueva rutina. El tipo con el que había empezado a salir se convirtió en algo más lento, sin apuros. Él sabía que venía de una historia rota y nunca me presionó. Me acompañaba. Me escuchaba. No me intentaba arreglar. Y eso, para mí, era todo. A veces todavía me pasa. Estoy lavando los platos o haciendo algo simple y me vienen recuerdos de antes. Una pelea. Una escena. Una noche silenciosa con él durmiendo a mi lado como si nada. Y por dentro siento una punzada. Pero ya no me derrumba. Ya no me saca el aire. Ahora es solo eso, un recuerdo. Algo que pasó y quedó atrás. Hubo un momento en que pensé que nunca iba a salir. Que iba a vivir con esa herida abierta toda la vida. Pero no. Se cierra. Lento, feo, a veces con costras. Pero se cierra. Y un día, sin darte cuenta, descubrís que volviste a respirar normal. Que ya no te duele todo el tiempo. Que podés hacer planes sin pensar en lo que perdiste. El día que firmé oficialmente los papeles del divorcio, no sentí alivio ni tristeza. Sentí, nada. Y creo que eso fue lo más sano. Ya lo había llorado todo. Ya lo había gritado todo. Ya había pasado por todas las fases de mierda que se pasan cuando te traicionan. Me acuerdo que volví a casa, me senté en el sofá, y mi hijo menor me preguntó: ¿y ahora qué? Le dije: ahora vivimos tranquilos. Y eso hicimos. Mejoró en la escuela. El mayor consiguió una beca parcial para una prepa con enfoque en tecnología. Yo volví a visitar a mi hermana en Arizona después de años. Viajamos, reímos, nos abrazamos como cuando éramos adolescentes. Me dijo que ya no me veía apagada. Que volvía a ser yo. ¿Y él? No sé. No tengo redes con él. No tengo contacto. Me dijeron que se mudó lejos. Que anda solo. Que su última relación tampoco duró. Que dice que lo destruyó una mujer que lo abandonó. Que se lo cuente a otro. Yo no lo destruí. Yo me reconstruí. Y eso le jodió más que cualquier otra cosa. Hoy por hoy, me acuesto en mi cama y no me preocupa si alguien va a llegar tarde, si va a mentirme,
Si va a tener un teléfono escondido bajo la almohada. Mis preocupaciones son otras. ¿La renta? ¿El colegio? ¿La cena? La vida real. Y está bien así. No hay moraleja acá. No hay enseñanza de película. Solo hay una historia de alguien que amó, fue traicionada, cayó al fondo, y decidió no quedarse ahí.